Bien, para acabar este tema y todas esta tanda de vídeos, que han sido unos cuantos que hemos hecho sobre el álgebra, para acabar este tema vamos a ver unos casos bastante especiales. Perdón, he tenido que cortar un momento la transmisión. Bien, entonces, lo que os comentaba, el tema de los productos notables es un tema muy importante a medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Porque es un tema que luego nos va a ayudar en temas más complicados como las fracciones algebraicas, simplificaciones, en bachillerato temas como las derivadas, el hecho de poder tener claras estas fórmulas que vamos a ver ahora, que son unas fórmulas muy sencillas, que de hecho son unas fórmulas que si nos olvidamos de ellas por el motivo que sea, no es nada que no sepamos hacer por nuestra cuenta. Es decir, los productos notables básicamente son productos. Por tanto, si hemos tenido claro cómo multiplicamos los polinomios, pues los productos notables básicamente son multiplicaciones. Lo que son multiplicaciones de una forma muy concreta, que con esta forma podemos usar, digamos, una fórmula que automáticamente ya nos ahorra mucho trabajo, ¿vale? Y nos ahorra todos los cálculos. Bueno, básicamente las fórmulas de productos notables son tres, exactamente. La primera de todas sería el cuadrado de una suma. Es decir, aquí pensemos que A y B representarán lo que sería un binomio, ¿vale? Por tanto, una suma entre dos monomios, ¿vale? Y haríamos el cuadrado de ese binomio, ¿no? O sea, el cuadrado, recordad que básicamente, ¿qué es un cuadrado? Bueno, pues un cuadrado, no olvidemos nunca que es una multiplicación. Por tanto, en un momento dado, si no pudiera aplicar esta fórmula, o no me acordara de aplicar esta fórmula, la fórmula se puede aplicar siempre, pero si no me acordara de aplicar esta fórmula, es muy importante que no olvidéis nunca que si queréis hacer un cuadrado, bueno, pues multiplicad un binomio por el mismo dos veces, ¿vale? Por tanto, coged esto y esto, multiplicadlo y ya está. Pero bueno, evidentemente el tema de los productos notables lo que hace es, en cierta manera, bueno, darnos una fórmula para poder hacer el resultado directo, ¿no? Y la fórmula es la siguiente, es primer elemento al cuadrado más 2 por el primero y por el segundo más segundo elemento al cuadrado. ¿Vale? Esto sería la fórmula para hacer directamente el cuadrado de una suma. Muy parecida es el cuadrado de una resta. Cuadrado de una resta, que sería coger la resta. Sería coger la resta y multiplicarla dos veces. Bueno, pues su fórmula es muy parecida a la anterior, cambiando ese más 2 por un menos 2. ¿Vale? Y luego, la tercera fórmula de los productos notables, que es la suma por la diferencia. Es decir, ¿qué pasa cuando multiplicamos un binomio por otro binomio exactamente igual pero cambiada, digamos, el signo? Es decir, un binomio que es una suma multiplicado por los mismos elementos pero ahora restados. Bueno, en este caso, el resultado, después de hacer la multiplicación y simplificar, da algo tan sencillo como la resta de cuadrados. Bien, estas tres fórmulas son las que se conocen como los productos notables. Bien, ¿cuál es la finalidad, repito, de estas fórmulas? Es un poco aligerar el trabajo a la hora de hacer este tipo de potencias cuadradas o este tipo de multiplicaciones. Poder hacerlas directamente, ¿no? Es decir, vamos a ver ahora un par de ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos un binomio como 3xy menos, yo qué sé, z al cuadrado, bueno, pues ¿cómo sería este cuadrado? Bueno, pues aplicando las fórmulas que hemos visto ahora, ¿de acuerdo? En este caso aplicaríamos la segunda fórmula, la del cuadrado de una resta, porque aquí tenemos una resta, ¿vale? Por tanto, aplicando esta fórmula, fijaros lo que sería el primer elemento al cuadrado, por tanto, este 3xy al cuadrado, menos 2 por el primer elemento por el segundo elemento, y luego más
el segundo elemento al cuadrado. Es decir, repito, esta fórmula que vemos aquí, el primero al cuadrado menos doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, bueno, pues aquí este primer elemento actuaría de A en la fórmula, este segundo elemento actuaría de B en la fórmula. Y aplicamos esta fórmula. Y ahora, evidentemente, pues operamos lo que se puede operar, ¿vale? Aquí si pudiéramos juntar propiedades de potencias, etcétera, tal, lo hacemos. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos quedará 3x cuadrado y cuadrado. Recordad lo que pasa cuando tenemos una multiplicación elevada a 2, ¿vale? Que este 2, digamos, cada uno se eleva a 2, ¿vale? Importante recordar esto. Menos 6xy, z, perdón, más z elevado a 2. Bueno, no me ha cogido, pero, en fin, esto sería el resultado, ¿vale? Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos daría si tuviéramos 2ab menos b3 por 2ab más b3? Bueno, pues aquí, esta estructura, ¿a quién nos recuerda? Bueno, pues esta estructura en donde tenemos dos monomios exactamente iguales, aquí restados y aquí sumados, bueno, pues esto nos recuerda a esta fórmula de aquí, ¿vale? Es decir, la suma por la resta o la resta por la suma, resultado cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Por tanto, fijaros, aquí en este caso tomaríamos este como si fuera la A de la fórmula y este como si fuera la B, este como si fuera la A de la fórmula, este como si fuera la B. Por tanto, ahora aplicaríamos la fórmula tal cual como la vemos aquí. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Bueno, pues resultado de la fórmula, el primero 2ab al cuadrado menos el segundo b3 al cuadrado. Por tanto, el resultado sería 4a2b2 menos b6. La idea, repito, es poder hacer estas multiplicaciones, poder hacer estas potencias directamente, sin tener que, evidentemente, pasar por el plan B, el plan que, si no nos acordáramos de las fórmulas, siempre podríamos usar, que sería hacer la multiplicación. O sea, que quede claro que si quisiéramos no usar en este último caso la fórmula y quisiéramos hacer, pues, 2ab menos b3 y 2ab más b3 y multiplicar, como hemos visto en el vídeo anterior, bueno, pues el resultado sería exactamente el mismo. Pero claro está que los cálculos es más largo, cuanto más largo, más fácil es equivocarse. Por tanto, aquí estas fórmulas lo que hace es aligerarnos mucho el trabajo. Son fórmulas que solo sirven para estas tres estructuras de aquí. Una suma elevada a 2, una resta elevada a 2, una suma por una resta. No se puede hacer si está elevado a 3 o si está elevado a 4 o a 5, es decir, estas fórmulas, tened claro que es solamente para estos casos. Pero aunque solo sean para estos casos, poder usarlas es más que importante, ¿vale? Y repito, medio, largo plazo, bueno, estas fórmulas las vais a ver constantemente en muchos aspectos. No solamente en matemática, las vais a ver en física, las vais a ver en química, las vais a ver en tecnología, ¿vale? Por tanto, van a ser unas fórmulas que desde hoy mismo es uno de los puntos más importantes de todas las matemáticas en la secundaria. Made with Doodlecast Pro.